Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María Canadá. Con ustedes Liliana Monroy en nuestro programa Transformar mi Presente. Hoy también nos acompaña Laura Gómez, nuestra coanfitriona, y a ustedes queremos hoy compartirles una entrevista con un invitado muy especial llamado Tomás Romero de Fruto del Madero. Con él vamos a compartir esos encuentros y experiencias con Dios que nos han acercado a Él y cómo hemos podido reconocer esa experiencia viva de Dios en nuestra vida, en nuestro acontecer, y especialmente Él nos va a contar cómo a través de ese encuentro surge este camino de Fruto del Madero. Hola, es que estaba silenciado. ¿Cómo están? Pues nada, yo estoy muy feliz de compartir con ustedes, de poder contar un poquito de esa historia que ha hecho Dios en nuestras vidas, pues, con esta comunidad. Y pues nada, que sea lo que Dios quiera y que sea una conversación de Dios. Pues aquí estoy. Así es. Listo, Tomás. Entonces, bueno, nosotros habíamos hablado previamente y había algo que me llamaba mucho la atención y es como eh, ese primer encuentro con Dios. Tú estabas muy joven cuando empezó como ese llamado. Cuéntanos un poquito cómo inicia ese llamado, cómo empieza Dios a tocar ese corazón en un chico tan joven, a los 20 años más o menos, y que hace de pronto como un stop en su vida y quiere decirle sí, como le dijo María al arcángel y le dijo, sí, quiero seguirte, quiero escuchar esa voz. ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, pues digamos que todo empieza por mi familia. Mis papás han sido siempre muy creyentes, muy católicos. Siempre me han inculcado la fe desde chiquito y eso pues se lo debo casi que el 90% a ellos en cuanto a esa formación humana. Eh, y ya pues con el tiempo, claro, pues uno va creciendo y uno va adquiriendo talentos y uno va como conociendo los gustos de uno, ¿no? Y a veces, pues, los gustos de los papás no son exactamente los de uno, entonces a veces como que se aburre uno con la forma en la que los papás a uno lo llevan a Dios y la misa, pero no por entenderla, sino por obligación y demás, ¿no? Entonces hubo una etapa en la que yo me alejé de Dios porque él veía a Dios como, pues, por regla, por norma y no por convicción y por querer, ¿no? Eh, yo siempre he sido muy despistado, yo siempre he sido muy indisciplinado en el colegio, yo repetí 2 años, mis papás siempre han sido muy buenos, excepcionales en lo académico, entonces a mí eso me daba muy duro, entonces como que tener esa figura paterna tan lejana, pues me hacía pensar que Dios también era de cierta manera lejana, ¿no? Y también pues ver la perspectiva de la iglesia como muy de viejitos, de adultos, porque siempre veía los rosarios y mis papás me invitaban a rosarios con sus amigos, con sus amigas, con la abuela, con el abuelo. Entonces, pues eso a mí como que no me gustaba. Y luego con el tiempo eh, tuve una experiencia muy linda y fue que fui a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, que fue la primera del Papa Francisco, que pues no fui por la jornada ni por el Papa, sino porque mis papás me dijeron, hay un viaje con unos amigos a Río, te lo regalamos si quieres. Y yo, pues bueno, listo, perfecto, excelente. Y cuando yo fui, realmente me impacté completamente con la cantidad de jóvenes que habían reunidos por Dios. Y yo creo que algo que me marcó mucho fue la alegría, la felicidad, la esperanza que se vivía en ese, en ese lugar, que yo decía, si el cielo se parece a algo, tiene que ser a ese momento. Pero sobre todo que estábamos en la misa y el Padre Nuestro en miles de idiomas. A mí eso me hizo pensar, tiene que existir algo, tiene que haber algo que mueva a tanta gente
sin tener una cabeza visible de Dios. O sea, pues sí hay una cabeza visible, el Papa, pero nada, pues no hay nada más. Y eso es simplemente lo que se veía. Luego con el tiempo dije como, bueno, quiero conocer un poco más, pero nunca me metí en ninguna clase de teología ni nada, sino simplemente quise. Y con el tiempo yo iba a unos rosarios de una persona que para mí es muy importante, que es un papá espiritual que se llama Felipe Gómez. Él hacía rosarios todos los jueves en un colegio en Bogotá que se llama El Femenino. Y pues yo iba obligado al principio. Pues mi mamá me decía, vamos al rosario. Y yo decía como, ah, bueno, voy, pero pues con pereza. Hasta que hubo uno que me llamó mucho la atención, que tenía el título Tercer Secreto de Fátima. Y dije, ay, qué lindo, qué chévere, secreto, chisme. Ah, bueno, a ese sí quiero ponerle atención. Entonces, pues dije, listo, voy a disponerme, quiero hacerlo bien. Yo pues seguía lo básico que aprendí en mis clases de religión, eh, que era, pues voy a confesar y justo hay un sacerdote y me confesé. Había una tienda para comprar como artículos religiosos y me compré mi primer rosario. No sé por qué, no tenía ninguna idea como clara de lo que estaba haciendo, pero simplemente como que quería hacerlo bien. Eh, y nada, entonces ese rosario empezó y desde que empezó, ese ha sido el mejor rosario que he vivido en mi vida, sin puntualmente entender lo que estaba haciendo. Y que entre misterio y misterio, Feli hablaba sobre Fátima y yo me iba enamorando, y me iba enamorando, y me iba enamorando. Y decía, ¿qué es esta locura? Cada pepita, cada rosa, para mí la sentía como si fuera la última. Y al final Feli dijo que la Virgencita tenía un mensaje para nosotros. Un mensaje muy sencillo. Un mensaje como el de una mamá, sí. De que nos amaba, que nos quería. Entonces yo me arrodillé, cerré los ojos. Y en un momento se le cambia la voz a Feli. Y empiezo a oír la voz de una mujer súper dulce, súper tierna, que me decía pues que me amaba, que yo era su hijito, y yo estaba con los ojos cerrados y de la nada yo veo como una silueta de la Virgen y me sentí como adentro, como si estuviera volviendo a nacer y ahí como que caí en cuenta y dije, es real, es mi mamá y no es una estampa y no es una idea y no es un fantasma, no es una estatua, es de verdad y me ama y me quiere y me necesita. Entonces eso a mí uf, me ataqué a llorar, fue muy, muy lindo y fue como ese, volver a nacer. No, es como que nunca había tenido una idea de Dios, sí la tenía gracias a mis papás y a mi familia y eso, y a la oración de mi mamá, sobre todo. Pero esa experiencia me hizo saber y confirmar, wow, la Virgen existe, es mi mamá, y listo. Entonces dije, quiero conocerla más. Y así fue como medio empezó Dios a moldear mi corazón, a transformarlo, a empezar a convertirlo, porque uno no para de convertirse, ¿no? Uno cree que entonces ya, porque conoce a Dios se convierte, no, para nada. Pero entonces ha sido eso un proceso muy lindo de, sí, de querer a dejar a Dios ser Dios, ¿no? Total, Eso ha sido. totalmente. Entonces, bueno, eso sí, ha sido como, ese fue como el inicio, pues. El inicio. Sí, es bastante interesante, Tomás, que empieza ese primer llamado con ese deseo de empezar a hacer ese rosario. Tú me decías que Fruto del Madero empezó en el 2015, pero que se consolidó en una Semana Santa del 2020. Sí. Fue Pe- en la a- Semana a- Santa del 2020. ¿Qué pasó ahí? Aproximadamente 2015, porque yo soy muy malo con mi vida cronológica. O sea, puede ser 2015, puede ser antes. Pero bueno, o sea, digamos que Sí. bueno, que ahí va la parte, ¿no? Entonces, después de tener esa experiencia con la Virgencita, pues yo quería, pero nunca me puse a yo a hacer el rosario solo porque lo que te digo, soy muy distraído y me cuesta mucho. Incluso hoy en día también me sigue costando, pero pues ahora hay como más amor y más querer, más motivación. Comunidad. Eh, ajá, y una señora un día me dijo que estaba en Santísimo y que me decía, Jesús te manda a decir que tienes que hacer un grupo para hacer el rosario con jóvenes. Y yo estaba en el colegio, yo cómo le voy a decir a mis amigos que vayamos a hacer el rosario, qué aburrimiento, qué pereza, o sea, se van a burlar de mí. Y pues efectivamente, y ella me decía, me imagino el rosario con jóvenes, una chimenea, no sé qué, ta, ta, y una parroquia te abre las puertas. Fui a las parroquias y nadie me abrió las puertas y dije, bueno, supongo que esa profecía se cumplirá después. Entonces yo estaba con una novia en ese entonces y yo le dije, pues bueno, dígale a tus amigas, no sé por qué las mujeres son más dóciles a esas primeras llamadas de Dios, eso me parece muy increíble, me parece muy lindo. Y eran como 15 personas, le dije a un sacerdote que me acompañaba porque lo que les digo, no tenía ni idea de cómo yo hacer rosario solo y cómo iba yo a liderarlo, pues nada que ver. Tenía un librito, yo no tocaba ni cantaba en ese entonces, cogí un parlante
Y entre misterio y misterio replicaba la metodología que usaba Feli Gómez en sus rosarios. Que entre misterio ponía música para como entrar en oración, en meditación y demás. Y entre misterio y misterio ofrecíamos, como no teníamos ni idea de nada, entonces pues lo ofrecíamos por nuestras intenciones, por nuestras familias, por la pobreza, por la paz y así sucesivamente. Y repartíamos los Ave Marías entre todos, para que todos participaran. Entonces dije, listo, se acabó este rosario, se cumplió la profecía, estamos en una chimenea, siguiente miércoles nos vemos. Entonces yo les dije a todos durante esa semana, acuérdense que hay este rosario, ta, ta, ta. Llegó el miércoles en mi casa y nadie fue. Y dije, bueno, ¿y qué pasó con la profecía? ¿Se cayó? ¿Se dañó? Bueno, tal. Igual mi novia que tenía en ese entonces y yo dijimos, pues listo, hagamos el rosario tú y yo. Y así fue por un año en que todos los miércoles nos reuníamos, ella y yo a rezar porque ninguno más volvió, no quisieron volver. Nos pasamos a un cuartico, éramos nosotros con un cuadro de la Guadalupana, nuestro librito y así hacerlo. Yo hoy en día entiendo por qué la Virgencita nos estaba enseñando a hacer el rosario, porque de la nada empezó a llegar gente. Y cuando menos teníamos pensado, nosotros nos habíamos pasado a un cuartico chiquito, cuando menos teníamos pensado, ya estamos de vuelta otra vez en la sala con la chimenea, con parejas que se han conocido, del rosario y demás. Y luego, después de muchas cosas que no voy a contar porque me extiendo demasiado, llega esta Semana Santa virtual. Nosotros siempre en Semana Santa con mi familia vamos a misiones a distintos lugares de Colombia, a misionar, a evangelizar, a estar con la comunidad y demás, ¿sí? Y como no teníamos la posibilidad, mi prima Sofía Romero me dice como, pues ya que vamos a estar encerrados, hagamos actividades virtuales. Entonces dijimos, bueno, pues sí, de una. Ya hubo un momento en que yo dejé de depender de la cantidad de personas por muchas situaciones que tuve que vivir durante el Rosario. Entonces dije, así se tengan que conectar 3 personas, está perfecto, está perfecto. Con 3 personas que seamos tú, yo y otra, ya Dios está obrando ahí. Entonces dijimos, hagamos la convocatoria, yo creo que se van a conectar muy pocas personas porque pues esto es un grupo para hacer Rosario y ya, no hay mucho ruido, tampoco quise ponerle nombre, ¿no? Entonces fue como listo, Semana Santa virtual, ta. Pues bueno, se conectaron 300 personas, entre muchos como que empezamos a armar las actividades. Fue la mejor Semana Santa que he vivido en mi vida y eso es muy irónico porque llevaba mucho tiempo yendo a misiones, a Semana Santa y claro, eso me hizo a mí comprender como el mucho hacer lo deja uno el ser, ¿sabes? Como que abandona lo realmente esencial de la Semana Santa. Y está bien el servicio, claramente, pero es chévere como equilibrar ese hacer con el ser, como, con el conocer quién es uno y qué es la Semana Santa. Entonces fue muy lindo parar. Y cuando se acabó la Semana Santa, hicimos un grupo de WhatsApp donde estaban pues, estas 300 personas y dijimos, no, no podemos cerrar esto y ya, no podemos dejar esto así. Entonces dijimos, sigamos con los rosarios que llevábamos haciendo en mi casa, hagámoslos virtuales porque no había otra forma y hagamos unas charlas súper corticas de máximo media hora de temas que ayuden a la gente a entender a Dios. Y ahí empieza en nuestro corazón un lema que ha sido el de San Agustín, que ha sido el de San Luis María Griñón de Montfort, de muchos santos, que es nadie ama lo que no conoce y uno no sigue lo que no ama, ¿sí? Y de hecho, San Luis María Griñón de Montfort empieza el libro de la sabiduría eterna diciendo, ¿acaso se puede amar lo que no se conoce? Diciendo, es importante a la Virgencita para comprender todos los misterios de Dios. ¿Quieres hablar? Perdón, que No, mira, yo hablo como una lora justamente, mojada. Tomás, no, me encanta porque mira, justamente yo tenía ese lema aquí y quería Ah, traerlo a este programa porque justamente en Instagram ustedes dicen, nadie ama lo que no conoce, nadie sigue lo que no ama, Primera de Corintios 1, versículos del 17 al 18. Y eso realmente es muy alentador, motivante y nos inyecta mucha energía porque realmente si tú no abres ese corazón, ese primer encuentro para acercarte a conocer a ese Padre que nos creó y que está ahí siempre presente, pues va a ser imposible poder experimentar esas maravillas. Aún creo que si no le abrimos el espacio, igual Él sigue obrando en nosotros, Él siempre está tocando a la puerta y llamándonos, claro, ¿no? claro, Él así es. siempre está haciendo un intento y de mil maneras se quiere comunicar con nosotros. Él lo hace a través de muchas cosas, a través de un programa como estos, televisión, un libro, a través de una canción. Y realmente Él está todos los días tocando a nuestra puerta y qué interesante que cuando Él toca y nosotros podemos tener esa apertura, podamos encontrarnos con Él y podamos dejarnos llevar con total libertad.
porque esto es justamente lo que le está pasando a Fruto del Madero en estos momentos. Y yo, sí, yo estaba haciendo unos cálculos de Fruto del Madero como con las fechas que me dabas y más o menos ustedes en este recorrido ya van a cumplir 10 años. O sea, si ustedes empezaron en el 2015, 2014, estamos ya casi a 10 años Sí. a que ustedes cumplan esos 10 años. Y en esos 10 años han pasado cosas interesantísimas. Entonces, dentro de esas cosas que a ustedes les han pasado, es que no solamente empiezan organizando un rosario bajo esa actitud divina, esa voluntad divina que mueve sus corazones para hacerlo, sino que de ahí empezaron a surgir otras cosas que tú me compartías en algún momento y era, por ejemplo, que hoy en día ustedes están haciendo catequesis, están haciendo Confirmaciones. peregrinaciones, confirmaciones, hacen conferencias y tienen unas cosas, unos talentos increíbles que es a nivel musical, que ahorita vamos a hablar también de eso un poco, y es ese tema musical que los ha movido y que ha llegado a miles y miles de oyentes, corazones y países. Por ejemplo, hay unas canciones que ustedes han compuesto en los últimos 2 años, en el último año más o menos que se activó como esa unción musical, y tienen hoy en día, por ejemplo, en Spotify todos esos singles y también los álbumes de canciones que se están moviendo y que más o menos pueden llegar a ver unos más de 40.000 oyentes escuchando esas canciones. Incluso yo me uno, porque yo me uno a través de YouTube, que los escucho muchísimo, Spotify, sí. y Spotify, y a mí me ha servido muchísimo acá en Canadá. Incluso yo te contaba que cuando yo salía de mis misas, estaba yo pasando también por cosas que necesitaba pasar y por situaciones también, pruebas que más adelante yo iba a empezar a entender, pues como todo ese orden divino, pero a mí lo que me servía mucho eran esas canciones y yo cuando las escuchaba a mí me daba como un aliento, como una energía, como que yo decía, sí, ánimo, puedo seguir, puedo Porque son seguir, como muy sí, cercanas son muy a ti, cercanas. sí. Y hay una de Gloria a esas Dios. que me gusta muchísimo y es No estás solo, no estás solo. Y ese No estás solo, digamos que yo estuve como mirando los oyentes y tienen más o menos más de 87.000 oyentes el No estás solo. Entonces yo le decía en algún momento a Tomás, Tomás, ¿no crees que la gente muchas veces se siente sola? ¿Sí? Porque estamos viendo O alguien unas por lo menos, sí. estadísticas de que son 87.000 oyentes que en algún momento, Se hacen sí, sentimos soledad en algún momento y necesitamos encontrarnos con ese Dios que a través de esas canciones tan hermosas, a través de textos, a través de personas, nos dice, acá estoy y no estás solo, ¿no? Claro, Es muy, muy, claro, muy claro. alentador. Sí, Y de esas, pues hay otras, esta historia de amor que es fascinante, Melodías, que es una canción a la Virgen, algo súper espectacular. Y bueno, de ahí podrían salir miles y miles de canciones divinas, porque es que acá tengo como un récord, pero bueno. Entonces, pues es completamente maravilloso ver cómo ha sido esa evolución de ustedes, cómo el Señor se ha movido y sigue haciéndolo de una manera increíble a través de todos estos dones, todas estas gracias que son realmente pues espectaculares. Yo quería preguntarte, Tomás, estas canciones, ¿cuántos, es decir, quiénes participan acá? Cuéntame un poquito, cuéntanos un poco quiénes participan, cómo funciona, hasta de las sí, carátulas, los dibujos, porque los dibujos que ustedes tienen en las presentaciones de las canciones son hechos a mano y eso me parece lo más divino. Entonces, ¿cómo sí. funciona? ¿Y en qué momento ustedes también tomaron la decisión de hacer música? Porque pues al principio ustedes solamente tenían como planteado rezar el rosario, como hacer algunas conferencias, algunas charlas, pero ¿en qué momento realmente tú tomas o quién toma la decisión de que, ok, vamos a hacer algo más grande, vamos a crear música, porque finalmente la música es para estar como crear una cercanía más a la persona? ¿En qué momento sucede eso? Sí, bueno, pues, a ver, lo que tú dices es cierto. Como que la gente, como nosotros nos hemos hecho a conocer mucho por la música, la gente cree que pues empezamos con la música, pero pues obviamente no. Empezamos con el rosario, empezamos a formarnos de esa manera. Y pues nosotros siempre cantábamos muchos covers. Entonces llega un momento en que yo estaba haciendo rosario que como yo no tocaba ni cantaba en ese entonces, pues era puro parlante y luego conocí
un amigo que se llama Nicolás Vargas, que él estaba en otro grupo y él sí, pues tocaba guitarra y cantaba. Le dije, oiga, ¿por qué no me ayuda con los rosarios de vez en cuando? Entonces empezamos a cantar en vivo durante cada misterio y demás, y eso fue evolucionando a cantar puros covers. Casi que todas las canciones de Felipe Gómez, somos fans de él. Y llega entonces la pandemia, teníamos esas charlas que les digo, y yo también, parte de mi inicio en la fe se lo debo también a los cristianos perseguidos. Empieza también por ahí, como esa empatía, esa sensibilidad por ellos, por un tema que poco se habla y poco se sabe en el mundo. Y una vez yo quería hacer una charla sobre eso, entonces le dije a la directora de la Fundación ACEN, Ayuda a la Iglesia que sufre aquí en Bogotá, eh, con la que yo había trabajado antes haciendo misas y demás. Y dije, pues, ¿por qué no hacemos como una charla de eso? Y listo, y la hizo, se acabó la charla. Y al final me dijo como, oye, Tomás, sería chévere, si quieres, que dieras un discurso en el informe internacional de persecución religiosa. Yo, pues bueno, pues yo soy muy malo hablando, yo me trabo hablando, pero pues si quieres te ayudo, lo que quieras, lo que Dios quiera, pues ahí estaré. Y en esas también pensé como, ¿cuál es la mejor forma de llegar a la gente? Entonces me puse a pensar bandas del mundo que han revolucionado, como por ejemplo Green Day, como por ejemplo Pearl Jam, pues como canciones que impactan muchos temas controversiales y que mueven y conmueven a la gente. Y pues hagamos eso, pero con la música. Entonces dije, ¿por qué no hacemos un concierto por los cristianos perseguidos? Pero en ese entonces nunca habíamos compuesto nada, no habíamos hecho nada. Y me dijo, ay, listo, listo. Y yo le dije, y vamos a hacer el himno del concierto. Y yo, no sé por qué dije eso. Y él me dijo, ah, listo, perfecto, ¿para cuándo? Tan. Cuando acabamos de hablar, yo me fui al Santísimo, me puse a escribir la canción. Yo dije, Jesús, ilumíname porque me acabo de meter en un tremendo bollo, un tremenda complicación de tarea que me vendí por imprudente y por hablón, por loro mojado. Entonces, nada, me puse a escribirla, Feli me ayudó muchísimo, es un compositor muy grande y él me dijo, no, haz esto, cámbiale esto y salió la primera canción que es Nazarenos. Y entonces yo le dije a Nico, porque mira cómo es Dios. Nosotros habíamos antes pensado tener una banda católica y no funcionó. Habíamos armado un grupo, éramos Nico, Sofía y yo. No funcionó, no teníamos tiempo. Y era nada, entonces yo le dije, Nico, ¿va a haber un concierto sobre esto? ¿Puede? Sí. Sofi, ¿va a haber un concierto sobre esto? ¿Puede? Sí. Listo, entonces nos armamos, eran puros covers y esa canción de Nazareno. En ese entonces también estaban otros amigos nuestros que se llaman Maika y Ana Bolívar y cantamos los tres, fue hermoso. Y después de eso dijimos, ¿seguimos con esto? Sí, bueno, listo, perfecto. Eso ha sido muy clave, como el no planearlo tanto, Ajá. porque así uno no fuerza ¿sabes? Como uno hace que Y el plan de uno se meta tanto en el de Dios, y ha sido muy loco. Y nunca fue planeado como, listo, entonces vamos a hacer tantas canciones de esta manera, sino todo fue saliendo tan orgánico, tan natural, y fue como, listo, saquemos esta. Nunca hemos tenido un plan de marketing así minucioso, porque la manager es la virgen, claro. Una cosa es improvisar y otra cosa es no planear, es muy distinto. Improvisar está mal, no planear tanto está bien, porque es como, tengo esto, pero no me va a tener a solamente mi plan, porque el de Dios es súper movible y es súper distinto al de uno, ¿no? Entonces así fue como empezamos. Luego pues han habido muchos frutos muy grandes por gracia de Dios. La verdad es que no entendemos cómo ha sido esto. Bueno, sí, yo sí entiendo. La mamá es súper generosa. mira, justamente te iba a contar, digamos, algo que me parece como interesante de lo que cuentas, y es que tú decías que esa primera canción te vas al Santísimo y empiezas a componerla desde allá. Y es ahí la clave es la oración. O sea, mientras nosotros estemos en oración y estemos en ese contacto, Claro, encuentro, en ese espacio con Dios, Él va a ir dándonos la luz, la guía, y pues va a poner las personas. Entonces puso a Felipe, puso a Nicolás. Entonces, como que todo se ha ido dando en un orden muy, muy especial. Hay una canción que incluso ustedes tienen que se llama Siento, mm, y la sí, hacen como en una casa y están haciendo como, digamos, como el rosario, y es una canción también preciosa, es hermosa. Entonces, no, pues de verdad, Tomás, queremos pues darte las gracias por compartir este espacio con nosotros, por contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia personal y cómo ha sido ese encuentro con Dios, cómo ha sido este camino con Dios. Yo estoy segura, completamente segura, que
ustedes van a seguir caminando bastante bien y pues con mucha fuerza a través de esa unción del Espíritu Santo, a través de esa guía de la Madre, porque como tú decías y lo repites, es la sabiduría de la Madre. Eso me parece muy lindo, es la sabiduría de la Madre, como ella los va guiando. Yo sé que van a llegar muy lejos Claro. y gracias, Tomás, gracias por estar Y, acá. Sí. y hay algo que quisiera decir y resaltar y es algo que he aprendido de lo poco que llevo en esto y algo que me ha servido mucho para el que nos esté oyendo y puede que le pueda servir. A mí lo que me sirvió mucho, mucho, mucho en este camino de Dios, claro, la Virgencita, pero sobre todo leer las historias de los santos. Las historias de los santos a uno lo hacen motivar, lo hacen entender que es posible, que en el cielo hubo santos con pecados y pecados peores que los que uno, y que no está en el hacer o no hacer, sino dejar actuar a Dios, ir tras los sacramentos, ir tras todo lo que Jesús nos ha enseñado, que a veces uno cree que por ser muy mariano no es cristocéntrico, sino al revés, uno es más cristocéntrico cuando es mucho más mariano. Es imposible no ser cristocéntrico siendo mariano, porque Mariano no va a dejar que uno no sea cristocéntrico. Entonces, eso que lo entiendan muy bien, que el hacer el rosario es meditar la palabra de Dios también. El misterio está basado en la palabra de Dios y que dejen actuar a Dios, dejen actuar a Él y que se acerquen a la Virgencita, que es el mejor negocio que hay con Dios. Es O sea, cierto, yo sé que suena feo decirlo así, pero es como el maravilloso. mejor, sí, Es el pues abandono, bueno, Tomás, eso. es el abandono. Y yo creo que sí, este Ay, es... se trabó, se fue, te fuiste, ¿me fui? Acá ¿O me estamos, fuiste? ¿Te fuiste? Hola, hola, hola. te oímos, te oímos. Es que está, bueno, acá nosotros, te oímos perfecto, Tomás, claro que estás ahorita. Ahora Ya, sí, aló, ya, sí, 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 listo, no, ya. perfecto. No, y justamente, sí, todo eso que dices, esa invitación es súper importante, Tomás. Gracias por recordarlo y por invitar a los oyentes, por invitarnos a nosotros también en este camino a seguir orando, a acercarnos a estos sacramentos, a la oración, porque pues sí, realmente es el camino. Y bueno, este espacio es precisamente para eso, para poder compartir experiencias, testimonios, que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que no es un mito, no es una leyenda. Él está vivo y está ahí con nosotros siempre acompañándonos. Entonces, Yo sí quisiera como hay que dejaras un mensaje realmente a los jóvenes que hasta ahora están comenzando como tú estabas iniciando, porque es realmente, es cierto lo que tú decías anteriormente, no es fácil iniciar uno como joven y decirle a los amigos, vamos a rezar el rosario o vamos a ir a la iglesia o vamos a ir, sí, vamos a compartir con Dios, no es fácil. No sé si es como por la pena del que dirán, pero si quisiera que dejaras como un mensaje realmente a estas personas, a estos jóvenes que hasta ahora están iniciando y que no saben por dónde iniciar, no saben cuál camino seguir, porque sí puede ser que uno esté abierto a la posibilidad de escuchar a Dios, pero finalmente uno no sabe cuándo es el momento exacto de escuchar a Dios, ¿sabes? Entonces yo sí quisiera que dieras como ese mensaje realmente de motivar a los jóvenes en este momento de, ok, este es como tu camino, puedes empezar por este lado o por otro lado, entonces más o menos tú qué opinas sobre esto. Sí, pues yo les diría lo que a mí, lo que yo siento que ha identificado más el camino mío y es tener paciencia en el proceso, tener que tengan paciencia en el proceso, que sepan que Dios tiene un proyecto para cada uno distinto al de cualquiera, que no se comparen con nadie porque ahí es donde se vuelven más difíciles los obstáculos, ¿no? Y que los obstáculos que hay en el camino son los que uno solo con los talentos que Dios le ha dado los puede superar y que a mayor problema, mayor talento, ¿no? Y que sepan que Dios no va a hacer algo que sea imposible, que con ustedes, con uno, que simplemente quieran a Dios, que lo amen, que sepan que, pues eso, yo durante el proceso hubo momentos que yo quería tirar la toalla y muchas veces la tiré y Dios llegaba y me volvía a echar para arriba. De eso se trata esta vida, ¿no? No es de ser perfectos, sino de buscar esa perfección en la imperfección, en la humanidad nuestra y saber que Dios por encima de nuestra miseria hace maravillas y que además Dios se vale lo que no cuenta.
y qué bueno ser lo que uno no cuenta para este mundo, para ser lo que cuenta para Dios, ¿no? Así. Eh, Dejar actuar a Dios. Y esa frase, dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios ser Dios. Va a haber un momento en que uno va a entender. O bueno, pues que no, pero Dios lo va a mostrar el camino, siempre. Sí, es cierto. Gracias. Y que se peguen al Rosarito, a la Inmaculada. Ya, El eso es. rosario. Un último tema, y es que Fruto del Madero está todos los jueves, hace el Santo Rosario en la Vicaría de Usaquén en Bogotá a las 7:30 de la noche. Entonces, los que están en Bogotá y están en Colombia y están pasando por Bogotá o viven en Bogotá, pues para que se unan a ese rosario que es tan hermoso, es un rosario de jóvenes, pero también de gente de todos los, De es todas decir, las edades. de todas las edades, entonces no tengan prejuicios y vayan y acompañen estos grupos tan divinos porque se van a llenar de cosas maravillosas. También, también lo hacemos en vivo, o sea, lo hacemos en live, 7:30 Colombia, para el que quiera también unirse, orar, oramos unos por otros y bueno, oramos mucho por los sacerdotes. Es una de nuestras misiones más importantes. Somos fieles a la iglesia, al papa, a los valores que la iglesia nos inculca, pues. Ajá. Entonces, eso, no somos nada nuevo, nosotros no somos nada nuevo, ya todo está hecho, Dios ya nos mostró todo, solo somos repetidores del mensaje de él, eso es lo que somos. Perfecto. Si quieres, puedes dejar tus redes sociales, nos puedes decir cuáles son tus Sí, redes para que las pues personas. estamos en Instagram y YouTube como Fruto del Madero, así, tal cual, a secas, que eso es una locura, cuando empezamos a pensar en el nombre, no existía un Fruto del Madero en todo Instagram, o sea, ustedes buscan, no existe, o sea, existe Frutos del Madero, pero no Fruto del Madero, y si es frutos es como de botánica, ¿sabes? Como de plantas o algo así, entonces me parece curioso. Incluso este Fruto del Madero, Tomás me contaba que surgió a través de una oración, ¿no? Y oraron A mucho través para de una oración, de la cita bíblica que tú mencionaste, que es Corintios, no me acuerdo exactamente, yo soy muy malo Corintios con 1, eso. 3, 15. Esa, ajá, que habla sobre la cruz, habla el amor a la cruz, el sufrimiento. Que además, gracias también a nuestra patrona, que es importante mencionarla, que es Santa Gema Galgani, ella nos ha ayudado muchísimo a entender más todo lo que Dios quiere. Porque ella era súper joven, amaba la cruz, amaba a la Virgencita, amaba a los pecadores. Hermosa, hermosa, se la recomiendo. Santa Gema Galgani. Búsquenla, enamórense de ella. Yo me enamoré y le tuve que componer una canción porque si no, no voy a poder. Vamos a tener que hacer varios programas contigo, Tomás, y con Fruto del Madero para seguir estas charlas Claro, divinas. claro que Entonces, sí. Tomás, disfruta este día, este fin de semana, todo lo que viene de aquí en adelante. Gracias por tu espacio. Te mandamos un abrazo gigante desde Canadá. Un abrazo para nuestra querida Colombia también y para todos los oyentes que nos escuchan en todas las partes de Canadá y del mundo, por supuesto. Entonces, Gracias, Dios los bendiga. gracias. Muchas Bendición gracias. para ti, para todo el grupo de Fruto del Madero. Gracias. Les invitamos a todos nuestros oyentes a que nos escuchen en www.radiomaria.ca o en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, como Radio María Canadá. Muchas gracias, Tomás. Hasta luego, que esté muy bien. La Virgencita los acompañe. Chao. Igual. Chao, gracias. Bye. Usted escuchó Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.